Mi ordenador, listo. Bueno, pues a nombre de la Ay, Universidad Veracruzana, ay, Dios mío, ay, Dios mío. les Ay, doy, me cayó todo. Va. cuidado, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pongo a su disposición este aviso acerca de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz, dado que esta conferencia se va a transmitir o se está transmitiendo vía Facebook y después va a quedar en las redes sociales. Esto quiere decir que si ustedes no quieren que su rostro o su nombre sea conocido, les pedimos salir del evento si así lo desean o apagar su cámara, modificar su nombre y comunicarse solamente por el chat, en dado caso que no quieran que se escuche su voz. Este ciclo de conferencias es organizado por la Universidad Veracruzana, el Sistema de Enseñanza Abierta y el Cuerpo Académico Procesos Educativos Emergentes. Este ciclo internacional, auspiciado por nuestras autoridades universitarias, nuestro rector, el doctor Martín Aguilar, el secretario académico, el doctor Juan Escamilla, la directora del área académica de humanidades, la doctora Yolanda González Bologua, y nuestra directora, la doctora Mónica Ruiz Balcázar, que siempre amablemente nos apoya en este tipo de eventos. Así como los integrantes del cuerpo académico, la doctora Geisira, la doctora Susana, un servidor, y la doctora Nitkati, les damos la más cordial bienvenida. Para los que nos acompañan por primera vez, estas conferencias son 10 obras literarias de Jorge Inés, eh, y cada presentación tendrá de uno a dos ponentes, del 6 de septiembre al 15 de noviembre, hay que cambiar esa fecha, y después de cada intervención habrá pues un diálogo que queremos generar con los asistentes. Cada evento tiene una constancia por evento, se les va a dar un formulario para que ustedes lo puedan llenar y solicitarla. Y por supuesto que este es un evento gratuito. Este es nuestro programa, ya vamos en la quinta conferencia, no, perdón, en la sexta conferencia ya, que es repetir para no repetir. Nos quedan las 25 ventanas, la astucia del cuerpo, la generación sin muerte y terminamos con el libro Una selva de palabras. Eh, este día tenemos a dos personas muy relevantes para la técnica interpretativa. Ambos han sido o son actores de la técnica interpretativa y ambos tienen también mucha experiencia en el análisis, en la práctica y sobre todo en la interpretación de todo esto que estamos revisando de la obra literaria de Jorge Inés. El primero de ellos es Octavio Basó y también nos acompaña Martin Kuiper, que nos van a compartir desde su experiencia, desde su visión, la técnica interpretativa, pero además su relación con este libro que también es muy significativo, que es Repetir para no repetir. Uno de los libros que actualmente es muy consultado, muy comprado y que de una manera más eh, sintética, pero además permite a los actores, a los directores, a las personas, a los pedagogos, entender ya los procesos estructurales de la técnica. Lo veíamos en el libro anterior, Hacer Actuar, cuando ya se cierra todo este mecanismo de análisis en relación a las técnicas, ¿no? Strasberg versus Stanislavski, y podemos decir que repetir para no repetir nos trae consigo ya los pasos, las presencias, lo necesario para poder entender la técnica desde una visión muy particular que es el ensayo. Es decir, cómo a través de esta herramienta tan básica, pero tan importante, podemos acceder a los elementos técnicos que nos van a permitir hacer una actuación o una interpretación. Insisto, esto lo podemos ver desde el teatro, también lo podemos ver desde la pedagogía, lo podemos ver desde la psicología, etcétera. Entonces, sin más, me gustaría presentar a Octavio Basó. Él, la verdad es que tiene una trayectoria muy amplia, pero a mí me pidió dar una presentación muy breve, entonces se las voy a dar tal cual él me la dio y dice así, psicólogo, psicoanalista y actor. Y con eso es suficiente para presentar a nuestro maravilloso Octavio Basó. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Em,
Voy a arrancar por acá. Le puse un título, tomé, por supuesto, repetir para no repetir, y la excusa fue proponer algo propio para hablar de la técnica eh, que nos trae Eynes. No quiero repetir lo que Eynes ya propone, sino repetir lo que Eynes propone desde mi propia experiencia. Por eso elegí poner repetir para crear. Jorge, en repetir para no repetir, tiene, creo que es, lo ubica en el centro del texto, una frase que a mí me interesa como para hacer una apertura. Dice, el arte como un ataque contra la muerte implica suspender los tiempos del reloj. Y ahí yo dije, y en ese suspender, ¿qué nos propone? En ese suspender los tiempos del reloj, quizás es el lugar en donde Jorge piensa la técnica. Esta técnica que la constituye, como los que vienen trabajando bien saben, el trabajo del previo, la estructura técnica interpretativa, la escena, el personaje, en donde nos puede llegar o llevar, mejor dicho, a un aterrizaje, como dice Jorge, que sea una estructura. Eso es lo que uno podría decir, el libro sintetiza o el libro propone el trabajo sobre estos elementos. Entonces, sobre estos elementos son los que voy a intentar ir dando cuenta de mi propia experiencia. Para Jorge, la técnica, yo me la imagino así, ¿no? Es cómo, cómo el cuerpo trabaja sobre el histórico problema de lo que es palabra en tensión con el cuerpo. ¿Cómo se prepara un cuerpo para trabajar sobre un texto? Entonces, la técnica, desde este lado, tiene algunas definiciones que podemos como ir esbozando. Permite construir lo que no se tiene, ¿no? O sea, la técnica es todo un proceso que permite construir algo novedoso, en donde en esa acción novedosa la palabra está integrada. O sea, resuelve la tensión cuerpo-palabra proponiendo una metodología técnica de conocimiento para que en ese proceso que se construye algo que no estaba antes, pueda ingresar la palabra como una acción integrada a la a la conducta técnica. Es una metodología de conocimiento para que aflore la imaginación, que se va poniendo en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta metodología de conocimiento lo que hace es trabajar para que las resistencias puedan ser superadas y la imaginación pueda advenir como una forma de integrarse al cuerpo. Jorge, ya con el repetir para no repetir, nos trae un problema. ¿Qué quiere decir repetir para no repetir? Digamos, cuando uno lee ese título, si no lo conoce a Jorge, dice, ¿qué es este título? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo se hace, ¿no? Repetir para no repetir. Bueno, y ahí está quizás la habilidad de Jorge para transmitirnos un problema, una pregunta, que nos sostenga durante la lectura del texto y que a la vez ya nos impregna de una pregunta para que nos sostenga en el trabajo, ¿no? O sea, Jorge busca en el libro que el actor que va a trabajar sobre un personaje, que va a investigar sobre un personaje en la construcción de ese personaje, se impregne de preguntas. Esas preguntas son las que van a producir una acción y que al repetirla no la repitamos. Si el actor sostiene esas preguntas, si el personaje sostiene esas preguntas, cuando repita, no va a repetir. Si la pregunta muere, si el conflicto muere, cuando repita, la repetición va a estar vacía, no va a estar habitada, no va a tener vida. Entonces, la técnica lo que propone es esto, ¿no? Cuando uno se impregna de la técnica, se da cuenta de que la técnica ayuda a vivir mejor la escena, ¿no? En realidad, llenarla de vida y sostenerla con vida implica habitarla, habitar una escena que no estaba antes, que no estaba en ningún lugar,
que la técnica permitió crear una escena a través de un personaje y que el personaje tanto como actor, con la técnica pueden tener la seguridad de lo que han creado, saben decir cómo han llegado a esa creación. La técnica tiene una cantidad de elementos que en la integración de esa cantidad van a advenir en una cualidad y en una calidad en donde uno pueda saber lo que está haciendo, para qué lo hace, por qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Entonces, y a la vez, si la técnica tiene una impregnancia ética, la ética en tanto, más allá de con quiénes trabajamos, eh, una forma de estar abierto al intercambio con el medio que nos circunda, ya sea los compañeros, las compañeras, el director, el equipo, y por supuesto para quién lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, técnica y ética son inseparables en la propuesta einesiana. Yo una vez le mandé a Jorge, que Jorge después lo transmite en el libro, eh, una definición de lo que para mí era la técnica cuando Jorge nos preguntó a muchos actores y actrices, que es lo que está en el libro, y que también me parece algo a destacar, en donde Jorge percibe que cada uno de sus actores y sus actrices tienen una definición de técnica. Y cuando uno va al libro y lee todas esas definiciones, hay definiciones que son similares y hay definiciones que tienen elementos que no estaban, ¿no? Entonces, cada uno de los que hemos pasado o que transitamos por la estructura técnica interpretativa de Jorge, eh, eh, adquirimos una definición de la técnica. Para mí, la técnica fue un viaje hacia la libertad de crear, ¿no? Hacia la libertad de crear. Y desde ahí yo digo, cerquita, quizás quede otro viaje hacia el talento, ¿no? Eh, que por supuesto puso una discusión si la técnica permite liberar el talento o el talento estaba antes que la técnica y demás. Para mí, sin técnica no se puede vencer las resistencias para que el talento pueda ahí advenir. Y el talento no es algo para mí que sea innato en el sentido de que estamos pensando desde la actuación, ¿no? Desde el arte escénico, sino que la técnica permite, como dije anteriormente, saber cómo hacerlo y saber justificar lo que uno está haciendo. Este es un pequeño encuadre sobre la técnica, que así arranca el libro, ¿no? Teniendo un encuadre de lo que es la técnica. ¿Cómo se comienza a trabajar? Una pregunta, ¿no? Que quienes no trabajan con Jorge, para mí, o quienes no han trabajado con Jorge en un proceso de obra, me parece que está bueno como expresarlo. Eh, ¿Cómo se comienza a trabajar? Jorge dice con muy poco. En primer lugar, correr la mesa del medio. Paradoja, en la imagen hay una mesa, pero el único que tiene permitido usar la mesa, en este caso, sería Eines. ¿Para qué? ¿Para qué se corre la mesa del medio? Porque no tenemos que entender nada arriba de la mesa para comenzar a trabajar, sino que simplemente podemos llegar a tener un texto que es meramente una promesa para ser significada, y que el actor la va a convertir en realidad, pero no la va a convertir en realidad sobre la mesa. Eh, el único que tiene permitido usar la mesa es Jorge. Esa foto, por supuesto no es casualidad, es una foto en Santa Fe de uno de los seminarios de Jorge. Arriba de la mesa está repetir para no repetir, ¿no? Y arriba de la mesa hay escritos, hay anotaciones, ¿no? Uno debería pensar que el que tiene permitido la racionalidad en el comienzo del trabajo es el director. Los actores, lo que tenemos que tener, quizás como compromiso ético, es saber mucho el texto con el que vamos a trabajar, no entenderlo. Porque al principio no tenemos que entender nada, sino simplemente saber mucho el texto para olvidarlo, dejar que la imaginación aflore venciendo esa resistencia y producir acciones novedosas que antes no estaban con el compromiso de la técnica y la implicación de la técnica. Entonces, cómo se comienza a trabajar con muy poco. Eh, perdón. Eh,
yo había dicho anteriormente que la técnica incluye varios elementos, y Jorge también lo define así, ¿no? Es el arte de incluir lo que hacemos. Incluimos una cantidad de elementos para generar una calidad en el desarrollo de la acción, que es, en definitivamente, lo que integra los elementos de la técnica. O sea, el arte de incluir. El arte como un ataque contra la muerte, en donde ponen suspensos los tiempos del reloj, y en ese suspenso generamos la inclusión de múltiples elementos para construir acciones integradas técnicamente. Em, como yo vengo de este trabajo con Jorge que decía, ¿no? De Coriolano, por supuesto que es la excusa también para generar un diálogo teórico y práctico con la técnica. Em, Coriolano, uno puede decir, cuando agarra un texto, ¿qué ve? Ve estas imágenes, ¿no? Eh, unas imágenes que es lo que después intentaré trabajar sobre un proceso creativo, que es lo dado, ¿no? Lo que uno ve un texto de Shakespeare, de Coriolano, y ve estas imágenes, ¿no? Eh, lo que uno tenía ganas de hacer en un proyecto, ¿no? De trabajar juntos con Jorge, con el equipo, con Nidia, que también está ahí presente. Una obra es lo que nosotros queremos investigar o queríamos investigar, esta obra, y un equipo unido bajo una integración de la técnica interpretativa. Entonces, cuando empezamos a trabajar sobre esta obra, empezamos a trabajar, como todos saben, con lo que es el previo. Acá me detengo un rato en el previo y escribí en el previo, no se lancen a leer antes de ir escuchándome, porque si no digo, como se van a anticipar, no nos anticipemos ahí. Eh, Jorge dice que el previo es el primer eslabón, ¿no? De la cadena técnica. Lo comparto, por supuesto, pero también para mí es el corazón de la técnica, porque en el previo se comienza a vivenciar lo que es la práctica de la libertad. Claro. Si en el previo no sucede nada, o sea, si en el previo no late nada, si en el previo no se vibra la intensidad de una apertura sobre una escena, si en el previo no se empieza a vislumbrar algo de romper con las resistencias creativas, si ahí no late algo, va a ser muy difícil que después la técnica pueda desarrollarse como lo tiene como propuesta. Entonces, por eso los fundamentos de ese lugar, ¿por qué digo que es el corazón? No como algo poético, porque si verdaderamente ahí no late nada, de hecho, quienes han transitado por previo con Jorge, cuando no late nada, ven que Eines empieza a incomodarse, ven que se empieza a mover, que se levanta de la mesa, que empieza a tirar el lápiz para un costado, que abre y cierra el libro. ¿No? Cuando ve cuando algo late en el previo, Jorge se entusiasma y lo festeja como un gol, ¿no? Se marca un acontecimiento. Por eso digo que es como el corazón. Entonces, el previo tiene esto, ¿no? Hay que saber jugar y jugar muy en serio, jugar de verdad, jugar como se juega en la infancia. No es solo un calentamiento por las dudas, ¿no? Porque a veces se puede confundir que el previo sea una forma de entrar en calor. No, el previo no narra nada, ¿no? Simplemente nos prepara, simplemente digo, y ya es mucho, nos prepare para investigar. Entonces, en el autónomo, quienes conocen el previo, tiene estos tres momentos: autónomo, gimnasia emocional y ritual, y un cuarto que uno podría decir se anexa, que es el puente. En el autónomo pareciera ser que uno le pide de manera tímida, ¿no?, a la razón que descanse. Es un diálogo interno que uno tiene con la conciencia, que dice, es momento de sentir, percibir este cuerpo, necesito viajar. Eh, Hacia mí siento insoportable racionalidad por un rato. Uno le pide a la razón que descanse, le pide a la razón que la vida cotidiana quede en suspenso para poder empezar un viaje hacia la escena. En el autónomo es donde uno trabaja consigo mismo para desprenderse de esa insoportable, vamos a decir, cotidianidad. Salir de la repetición de la vida para entrar a una posible habilitación para la escena. Entonces, ahí hay un tobogán, tiene que haber algo, una chispa, y ahí también tiene que ver la ética, en donde, para que se produzca lo que es la gimnasia emocional, ¿no? El encuentro con el otro,
en donde uno empieza a enredarse, a enlazarse, a tocarse y no tocarse, a buscarse y no buscarse, ¿no? En donde empieza a generar el encuentro con el otro o la otra, o las actrices y los actores que están trabajando el previo. Es el cuerpo el que aparece en la escena, en la gimnasia emocional, ¿no? Un cuerpo que toma, se apodera de la escena sin miramientos. Uno puede ver en la gimnasia emocional cuerpos tomados y que toman la escena. Es ahora yo el cuerpo, este cuerpo que vuelvo a sentir, un cuerpo que ya no tiene que ver con la racionalidad, se siente de manera libre y empieza a tomar decisiones el cuerpo. En la gimnasia emocional es el cuerpo en que empieza a tomar las decisiones. Y ahí aparece un viaje hacia el inconsciente creador. La racionalidad empieza a ser dejada de lado. Yo lo haría de esta manera, no hay que pensar cómo lo haría, no hay que pensar nada, hay que hacer, ¿no? Despojarse de la memoria retrospectiva, generar una intensidad en las expresiones corporales y Jorge dice ahí, aparecen los placeres por la tontería. Hay que hacer muy el tonto, todo lo posible, para que la tontería nos permita bajar hacia el inconsciente creador. De la gimnasia emocional podemos pasar, a veces se pasa, a veces no, a lo que es el ritual, ¿no? En donde al tomar el cuerpo, la escena, por sobre la conciencia, se provoca la ruptura, ¿no? En el ritual hay una ruptura y cuando uno la ve o uno la provoca, realmente se vive como tal, ¿no? Esa ruptura es la del espacio, la del tiempo y la de la razón. Nadie manda, ¿no? Ni el cuerpo ni la conciencia. El cuerpo ya es otro en el ritual. Es diferente al que inició el trabajo. Es diferente al que inició el trabajo del autónomo. La conciencia también. Es como que se ingresa a otra dimensión, que es la del inconsciente creador. Eh, Cuando uno ve que se llega a los niveles de ritual, ve que tanto la actriz como el actor, y también los que estamos mirando, eh, se provoca algo totalmente diferente, en donde quien está como actor en el ritual ya no tiene miramientos por quienes los están mirando. Pierde la conciencia de que hay alguien que lo está mirando y la implicación ética con el otro, con quien está trabajando, es la que tiene el mayor protagonismo. Eh, el puente, posterior al ritual, es el que le va a permitir al actor y a la actriz comenzar, por decirlo así, a recibir el texto, ¿no? Que va a gotear, dice Jorge. Primero en percepciones, las cuales le permite comenzar a construir el entorno, y luego será el momento de abordar el texto, la palabra, que toma otra vida a través del objetivo, las acciones, mucho tiempo después las contingencias. Ojo, ojo, ¿no? Acá no hay nada, no hay estructura, no hay obra, recién se comienza a trabajar, recién se comienza a investigar. Miren todo el trabajo que tenemos para prepararnos para investigar. O sea, este proceso, esta metodología de conocimiento que nos propone Jorge, tiene un largo camino que justifica ese largo camino para que uno pueda vencer las resistencias de las cuales estamos llenos y muy habitados. El previo eh, es un medio, no es un fin, ¿bien? Aunque a veces nos gusta mucho el previo, y en nuestro trabajo con Camilo y Nidia nos ha gustado mucho el previo, nos hemos quedado mucho tiempo en el previo. El previo es una libertad para poder hacer, pone todo en desequilibrio. Hoy decía que es jugar en serio, es jugar sin trampas, trabaja sobre las resistencias, abre el cuerpo y nutre al texto. Yo ahí trabajé, puse unas imágenes para hacerlo práctico. Esto es una apertura, una de las aperturas que hicimos con Camilo frente a Jorge. Los cuerpos enlazados, a veces muy pegoteados. Jorge muchas veces nos pedía que nos separemos. Los cuerpos volvían a enlazarse, a entrelazarse. En ese pegoteo no había nada. A veces sí, a veces no, pero a la vez este previo digo, dejó un montón de huellas, ni actividades ni acciones, huellas, cosas que quedaron impregnadas para volver a veces a trabajarlas y volver una y mil veces sobre las huellas
para ver si sobre esas huellas se podría construir alguna acción que se integre técnicamente. Entonces, el, si el previo es el corazón de la técnica, como yo proponía, y en ese previo hay, se inscriben a ciertas huellas, puede ser una, un, un buen auspicio para lo que ven. Me quedan 10 minutos. Eh, yo a la estructura técnica interpretativa, cuando empezamos a trabajar sobre el texto, sobre la versión que escribimos con Jorge, lo tenía así, anotado ahí. Yo me la anoto a la estructura técnica interpretativa, a un costadito a la izquierda, arriba del texto, me la anoté. Y la tenía ahí. Como uno la escribe, se la sabe de memoria para poder olvidar. Bien. Em, bueno, voy a ir a lo que. Bueno, esto creo que todos lo conocen, ¿no? Esta es la estructura técnica interpretativa, ¿no? Que Jorge nos propone. Un objetivo, qué quiero, una acción, cómo lo hago, el entorno, lo que incide sobre lo que yo quiero, el texto y acción, cuerpo como la palabra, que nos va a permitir el aterrizaje de una estructura, un conflicto del personaje y una oportunidad para el actor y la actriz, y las contingencias son los espacios de libertad que hay que llenar. Me apuro acá porque no me quiero detener tanto ahí. Bien, cuando trabajamos en un proceso creativo, como el que estamos hablando, el de investigar, tener como objeto de investigación un personaje, que ese personaje pueda ir construyendo una escena y que esas escenas después se conviertan en la estructura y que nos permitan un nuevo sentido al texto. El coriolano que nosotros hicimos tiene nuestros propios sentidos. Uno puede decir que está frente a un proceso creativo, ¿no? Un proceso creativo que puede tener cuatro instancias, fases, y que las quiero como articular con lo que Jorge nos propone también en repetir para no repetir. Uno tiene, en principio, lo dado, un texto, ¿bien? Un texto y un montón de imágenes, como las que yo mostré sobre Coriolano, ¿no? Ese guerrero, ¿no? Alguien con determinado tipo de características que podría llegar a pensar en lo que era Coriolano. Sobre lo dado uno comienza en las fases de exploraciones, ¿no? En el previo, en los ensayos. Se pone todo en caos, en desequilibrio, donde va preparando el cuerpo para que algo ocurra. En esas fases de exploraciones, como puede ser mucho ensayo, mucho previo, se va desarmando la realidad que supuestamente uno tenía preconstruida sobre un texto, sobre un personaje como Coriolano, y empiezan a aparecer lo que son las transformaciones sobre lo dados, ¿no? Son las nuevas formas. Muchas veces en el caos de los ensayos y de los previos empiezan a aparecer nuevas formas, ¿no? Impensadas. Algo que no estaba antes comienza a aparecer. Algo que se crea en los ensayos, ¿no? El texto empieza a cobrar otros sentidos en donde se vislumbran vínculos, conflictos, entornos. No los que el texto proponía, porque el texto para mí propone relaciones, no vínculos. Los vínculos y los conflictos de esos vínculos los construimos en el ensayo. El texto nos puede proponer relaciones, una madre, un hijo, un enemigo, el pueblo, pero los vínculos, o sea, lo que se construye, el vínculo siempre es conflictivo con un otro, ese conflicto se construye en la escena. Cuando esas transformaciones sobre lo dado empiezan a aparecer, uno empieza como a ver que, bueno, empiezan a aparecer ciertas creaciones que uno puede decir, bueno, hay una estructura, hay ciertos elementos que ya nos pueden orientar sobre lo que tenemos. Y la última fase de un proceso creativo, ¿no? Es la separación, es olvidar lo creado para mantenerlo vivo, ¿no? En donde pueden aparecer las contingencias. ¿Qué es olvidar lo creado para sostenerlo vivo? A mí me parece que como actores, cuando construimos un personaje, ¿no? Que creamos y creamos desde el personaje la escena nacen y mueren con ese actor y ese personaje. Y cuando repetimos, para no repetir, que ahí aparece el trabajo
con las contingencias, eh, cada vez que volvemos a la escena, tenemos que estar tan vivos y tan implicados técnica y éticamente para que en esa repetición el personaje vuelva a nacer. El personaje creado tiene que nacer en cada ensayo nuevamente y a la vez también poder tener la capacidad de separarnos de esa creación. Es no repetir lo que hice en el ensayo pasado. Si yo busco repetir lo que hice en el ensayo pasado, solamente voy a intentar con mi memoria recuperar algo que en este ensayo ya es diferente. Para eso tenemos una estructura que nos guía, para eso tenemos un objetivo que es la brújula, ¿no? Para eso sabemos para dónde ir. No tenemos que buscar repetir lo que hicimos en el ensayo pasado, sino que repetir sobre lo creado para producir nuevamente algo que en esa creación se sostenga vivo. Para eso tenemos las preguntas. Acá yo dije recién, lo dado, eh, la transformación, lo creado y la culminación. Lo dado, un texto, Coriolano. Acá, donde están las sillas, van a ver, eso es puro desequilibrio, puro caos, ¿no? Ensayo previo, ensayo, 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 en donde había mucha actividades, mucho despliegue, eh, mucha, mucha actividad grandilocuente, quizás destreza técnica, pero hasta que apareció algo que transformó eso en algunas acciones que tenían algún sentido. Ejemplo concreto. Coriolano va a la guerra. Nuestra guerra es un juego de niños, que es esta imagen que está Camilo y estoy yo, en donde se ve, no sé si lo pueden ver ahí, que hay como un trencito, hay otros elementos. Eso, eso es transformar la guerra en un juego de niños. Pero esta imagen, en donde está este trencito, eh, era parte de una estructura a la cual tuvimos que volver muchas veces para generar una acción que realmente tenga sentido y sea limpia técnicamente. ¿Se entiende? Puede ser como la última imagen, que ya la obra consolidada, en donde la implicancia técnica se puede ver hasta en la foto, ¿no? La vida, la vida que tiene esa imagen no es la vida, por decirlo así, que está en las otras imágenes, ¿no? Que son los previos, los ensayos, toda esta fase de exploraciones. Em, como algo personal, me queda qué poco tiempo. Bueno, voy a decir esto. Tranquilo que hay tiempo, dale. Sí, me quedan 2 minutos, según el reloj ahí. No, Em, pero te podés tomar algo más, no te preocupes, dale. Sí, bien, sin problema, adelante. eh, yo cuando leí Coriolano dije, "Pua, lo primero que me pareció que era un texto bellísimo, bellísimo, desde lo lingüístico, desde la obra literaria, mejor dicho, pero era imposible de realizar. Y ahí tiene que ver la propuesta, la técnica de estructura técnica interpretativa me permitió que de lo imposible pase a lo posible. De lo imposible de crear algo que me proponía ese texto, de lo imposible pase a lo posible. O sea, el proceder técnico me permitió pensar que de no iba a poder hacer Coriolano a poder hacerlo. De una manera que no tenía la menor idea que podía realizarlo cuando leí ese texto. Em, y cuando empecé a trabajar Coriolano, no tenía la más mínima idea del contexto político e histórico del personaje, vamos a decirlo, real de Coriolano. Cuando consolidamos la estructura técnica, fui a leer en qué época había vivido Coriolano, qué implicaba el pasaje de la monarquía a la república, qué pasaba con la hambruna en el pueblo romano en aquella época, que todo eso está en el texto. Y dije, mira, todo esto es información, pero no me permitió en lo más mínimo construir un personaje. Toda esa información del contexto histórico en mi cabeza llegó después y tampoco generó nada nuevo para el personaje. Solamente me sirve a mí para hablar con alguien cuando me pregunta quién era Coriolano. Pero ese Coriolano, que está en los libros de historia, no es el Coriolano
que está en nuestra obra. Es otro. Claro. Entonces, la información, digo, que yo encontré por decirlo así, en la mesa, leyendo la historia política de Roma, de Coriolano, es una información que no me ha permitido construir una escena, ni un personaje, ni una escena, sino simplemente tener una información que me permita a mí conocer un poco más quién era este personaje. Em, Voy a respetar un poco el tiempo y voy a decir esto. Em, Terminar con esta parte. Repetir desde lo técnico y lo ético sostiene vivo al personaje, la escena y lo creado. Repetir por repetir, como dije hoy, es un mero acto mortífero. Mata lo creado quien repite sin implicancia técnica y ética. Mata lo creado quien repite por repetir, pero sostiene vivo lo creado quien repite con una implicancia técnica, sabiendo lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace y con quiénes lo hace y de qué manera lo hace. La técnica entonces nos propone un desajuste de la realidad para crear una realidad alternativa, que es la que construimos en la escena. Es la astucia del cuerpo la que nos orienta para entender la vida de la escena. La técnica es un viaje hacia la libertad creativa. Y acá me voy a tomar el final para cerrarlo con esto. Eh, Agarré diferentes títulos de la obra de Jorge y armé una especie como si fuera un poema, ¿bien? No es para vos, Jorge, el poema, sino a mí me permitió entender la técnica a través de tus propuestas de títulos de libro. Entonces escribí esto. Quienes conocen los libros de Jorge, bueno, hoy cuando arrancamos estaban todos los títulos de la obra de Jorge. Entonces escribí esto. Previo, lo que está en cursiva son los títulos. Previo a un alegato a favor del actor, él tiene que hacer actuar la astucia del cuerpo. Eh, El actor pide repetir para no repetir. No se pierde en una selva de palabras, el objetivo es su brújula. La formación del actor es crear para creer. Esa es su didáctica, su dramática creativa. Las 25 ventanas se abren en cada ensayo, se rema y se rema. Lo tocas, pero no lo tocas. El actor sostiene las preguntas con el cuerpo, ese es su alegato a favor, crear. $30. Muchas gracias, Octavio. Gracias. Gracias, Octavio. Gracias a Muchas gracias, ustedes. Octavio. Ahí está Buenísimo. Bravo, ¿cómo se bravo. llama? Sus datos de contacto de Octavio Basó. De hecho, ya nos estaban pidiendo la presentación, si la puedes compartir, nos piden, ¿no? Perfecto. Pero, pues bueno, muy agradecidos. Creo que ha sido una presentación muy clara, muy precisa, técnica, estética, poética, ¿no? Que nos lleva a entender todavía más, ¿no? Desde esta práctica, desde esta obra, desde este trabajo que han llevado ustedes allá en Argentina ya desde mucho tiempo y que sigue vigente. Y algo que es muy interesante de lo que practica desde su perspectiva Octavio, ¿no? Es justamente eso, entender un personaje con la cabeza no es crear un personaje, ¿no? Es poder hablar de él, tal vez, de quién es el personaje, históricamente hablando, en este caso, pero no es crear un personaje, ¿no? Crear se crea desde el cuerpo, no se crea desde la cabeza. Y esa es una de las propuestas de la técnica interpretativa de Jorge Inés que generan este encuentro en el cual estamos el día de hoy. No sé si Jorge quieras comentar algo o le damos la palabra a Martín, tú me dices. Sí, no intervine al comienzo porque se me cayó
un cuarto litro de Coca-Cola que me había traído para beber encima mío. Antes de comenzar hizo una inundación aquí. Eh, Este estupidismo de la vejez hace que pasen algunas cosas que uno no tenía previsto. Entonces tuve que ir a cambiarme. Estaba completamente eh, lleno de líquido en el cuerpo y en el suelo y el hielo. O sea, por eso no sé si me escucharon pegar el grito, pero por suerte Carmen me echó una mano y me ayudó a recuperarme. Y yo me fui a cambiar, me tuve que vestir todo de nuevo. No, fue una inundación, me tocó el volcán, la parte de Florida que vino para aquí. Bueno, nada, o sea que normalmente yo introduzco algo y hablo algo, pero bueno, en este caso Octavio hizo muy bien su tarea, honestamente. Y ahora seguramente Martín la va a continuar. Es otra época, es otro momento, es interesantísimo porque el origen para mí de los problemas con Shakespeare nacen, y eso sí lo quiero decir y ya lo dejo a Martín, los orígenes para mí de los problemas con Shakespeare nacen con el Ricardo III, tanto en clase como luego con la puesta en escena. Ahí yo empiezo a plantearme algunas cosas respecto a Shakespeare y la problemática de la palabra, digamos, en Shakespeare, con una continuidad y con unos referentes de desarrollo práctico que dan como consecuencia posteriormente que eso aparezca en los libros, en las consecuencias técnicas y en lo que es el relato. Pero hay como 20 años de diferencia entre el Ricardo III y el Coriolano respecto al proceso de desarrollo de una conducta basada en una obra de Shakespeare. Quiero decir que también está Carmen, que intervino en el Ricardo III, que luego también podrá aportar algunas cosas, porque ella pasó del Ricardo III a Macbeth. También va a tener, quizá luego en la segunda etapa, en el conversatorio, alguna referencia interesante que poder hacer. Adelante, Martín. Después ya en el intercambio seguramente vamos a enriquecernos todos. Adelante, Martín. Bueno, pues voy a hacer la presentación entonces Sí, de Martín Croupier. Voy a comentar también, hay un currículum bastante amplio, solamente voy a comentar en qué ha participado él como actor en diferentes medios como cine o televisión, teatro, y solamente voy a mencionar algunas de las más significativas, ¿no? Pero es un currículum bastante amplio. Eh, Él participó en Secuestrados, que tuvo un premio a la mejor película y mejor director en el Festival de Austin, Texas, en Estados Unidos, que fue dirigido por Miguel Ángel Vivas, esto es en cine. También trabajó en Ricochet, dirigido por Rodrigo Elayega, protagonista, premio Mejor Actor, Festival de Cine Internacional de Mérida, en México. También en Correr para Vivir, del director Gerardo Durantes, premio Mejor Película, New York Latino Film Festival. En cuanto a televisión, ha trabajado en El Señor Ávila III, en HBO Latinoamérica, con un premio Emmy Award a la serie de habla hispana. El Señor Ávila en la parte 4 en HBO Latinoamérica. Ron Coyote Ron, el número 2 de Fox, en Ingobernable, la parte 2 en Netflix. En La Reina del Sur 3 en Netflix, en Travesuras de la Niña Mala y en El Señor de los Cielos de Telemundo, temporada 8 y temporada 9. Eso en cuanto a televisión. En Short Films, también por mencionar algunos, porque son bastantes, trabajó en Last Memory, donde tuvo el premio al mejor actor del festival Corto Ben, dirigido por Juan Luis Moreno Somé, el premio al mejor actor en el 15 Weekend Horror en el 2017. También participó en The Cloud, premio al mejor actor en el festival Terroríficamente Corto, dirigido por Alfonso García. Y en teatro, bueno, también ha tenido una participación importante, ¿no? Y en el 2011-2012 trabajó Ricardo III de William Shakespeare con el personaje Ricardo III y fue dirigido por Jorge Inés en Teatro Español. Y también ha participado en El Asesino, Teatro en Corto, dirigido por Jesús Delgado, premio al mejor actor. Y en el 2020 a Fuego Lento, finalista en los premios Tirso de Molina, Foro de Lucerna, Teatro de Milán, Ciudad de México, monólogo dramático de 1 hora 40 minutos. Insisto, es un currículum bastante grande y en cuanto a formación, del 2005 al 2009 estuvo en la Escuela para Teatro de Jorge Inés, donde tuvo su proceso de formación.
Entonces, le doy la más cordial bienvenida a Martín Copiar y adelante. Buenos días y buenas tardes. Gracias por esta invitación. Em, Seguramente voy a repetir algunas cosas que ya se han dicho, pero bueno, con la esperanza de iluminar desde una perspectiva diferente y decir, y la de un alumno y de un exalumno, ¿no? Un repetir para no repetir. Em, Voy a hacer una pequeña introducción de unos 7 minutos de cómo llegué a esta técnica, cómo conocí a Jorge y cómo fue, de dónde venía y hacia dónde iba y por qué me apasionó tanto el cambio. Luego voy a ilustrar la técnica de una manera un poco lúdica, con dos marionetas, que es un diálogo entre la palabra y el cuerpo y sus conflictos. Y después entra un poco más en detalle a lo que es algún tema que otro que me llamó la atención en repetir para no repetir. Entonces, confieso que me apasiona tanto el viaje por la técnica que siento una enorme necesidad que otros también sepan, aprendan y entrenen lo que yo sé, lo que aprendí y lo que entrené. Y no tanto como para convencer a nadie, y en eso coincido con una reflexión de José Saramago que decía que el trabajo de convencer es una falta de respeto y es un intento de colonizar al otro. Y, ¿no? Antes de conocer a Jorge, yo había creado un espacio teatral en Madrid con un socio amigo actor, donde dábamos clases de teatro y representábamos obras de teatro para niños y adultos, dirigido por mi socio. Y él era muy intuitivo, con una larga trayectoria como actor y bailarín. Y yo, pues comenzando mis estudios de actor con altas dosis de déficit y desorden de la atención, con lo que nací, que se llama ADD, en inglés sería Attention Deficit Disorder. Y con un nivel de castellano que dejaba bastante que desear, yo leía a Stanislavski. Yo soy holandés y cuando empecé con mis primeras clases de teatro, pues llevaba pues unos 6, 7 años en España. Como la ignorancia es atrevida, las ganas de aprender pudieron contra mi desorden cerebral. Bueno, pues a medida que leía y tomaba clases con él, con mi socio, pues bastante pronto fuimos distanciando por discrepancias técnicas. Mi amigo enseñaba a sufrir y yo me convertí en un sufridor profesional, buscando mis personajes detrás de dolores inventados, eh, pues porque los dolores reales no eran suficientes como para ponerme a llorar a comando, y además los dolores que traían eran de usar y tirar, eran de un solo uso, me di cuenta, ¿no? Por aquel entonces, por aquel entonces yo estaba ensayando una obra de teatro en el que interpretaba a un escritor homosexual enfermo de SIDA, con los días contados, enamorado de una mujer cuyo marido era un violento homófobo. Uno se puede imaginar que había bastante que sufrir en esa hora y 20 minutos que duraba la obra. Un material bastante potable y yo pues le di con todo. Pasaron unos pocos años y mis deseos de que hubiera algo más en cuestiones formativos crecieron mucho. Comencé a interesarme por Michael Chekhov, el sobrino de Anton Chekhov, no el dramaturgo, sino el actor, el sobrino. Recuerdo que me enamoré leyendo a Heidi Krija y algo comenzó a moverme. Y luego una profesora, actriz cubana, que me enseñó a mover las caderas,
Me dijo que toda la represión estaba ahí. Y en mis sedientos ataques de aprender cosas nuevas, comencé a dar clases privadas con ellas en la medida que lo podía pagar. Y claramente la cosa comenzó a ponerse más divertido después de tanto féretro, funeral y universos oscuros, trágicos y por ende unilaterales. Y moviendo las caderas llegué a la entrevista con Jorge, año 2005. Comenzaron las clases y todo era muy raro, todo era muy lento. Y Jorge decía, solo te quedas si te vas. Decía, tienes que decir sí y no al mismo tiempo. Y bueno, yo ya había pagado el trimestre, así que me dije, te la aguantas. Y bueno, pues fuera de broma, desde la primera clase me dije, ves, yo sabía que había algo más. Y ahí comenzó un viaje francamente interesante que me cambió la vida actoral y que todavía dura. Hasta entonces yo pensé que improvisar era hablar, y hablar rápido, y tener facilidad de palabra, que para ser actor había que tener buena memoria y saber mentir. Tenía todas las de perder. Afortunadamente, yo descubrí que no era así, que esto no es de hablar, ni de ser buen mentiroso, lo cual me tranquilizó bastante porque la palabra me tenía muy nervioso a mí. Mis primeras clases con Jorge fueron bastante memorables por varios motivos. Primera cena, primer pase, los días de Julián Bisbal. Puta, qué nervios. Primer previo. Mientras calentaba con mi compañera, Jorge anotó algo en su cuaderno y dijo, bueno, a ver si tenemos suerte hoy. Y Van Gogh, que así me llamaba a veces, y Van Gogh se equivoca mucho hoy. Cuando yo escuché eso, me confundió y me alegró en la misma proporción. En fin, la cagué por todos lados, entre otros desastres que hice, comencé a defender una reputación, porque claro, yo ya había hecho una obra de teatro, había hecho ya unas frases en televisión, y además había leído a Stanislavski, entre otros, ¿no? Comencé a entender que esto no era ni de decir, ni de ser natural, ni de vivirlo, ni de hablar, sino de hacer algo y de equivocarse, de poner el cuerpo por delante de la palabra y de cagarla, de hablar pero con el cuerpo, de hablar a través de la acción. Qué difícil y qué tranquilidad al mismo tiempo. Difícil porque tú no podías decir tu línea porque era tuya, así porque sí. No, 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 no. Había que ganarse la línea, accionando. El cuerpo tenía que crear la necesidad de hablar. Y si no lograbas crear una situación con el cuerpo, no tenías derecho, no tenías permiso para abrir la boca. Pero te daba a cambio algo. Permiso para equivocarte todas las veces que eran necesarias. Yo amaba a María Sanz. María estaba en cuarto año, yo en primero. ¿Qué actriz? Y yo le preguntaba a María en los descansos, yo le preguntaba, mira María, mi objetivo, cuando yo me entro, Martín, me decía, haz todo lo que te salga de los huevos. Grítale, pégale, bésale, tírale agua, pero haz. Y después ya trabajas con las consecuencias. No, no, qué maravilla. Y qué tranquilidad. Jorge te daba un permiso oficial, le faltaba el sello de la Comunidad de Madrid, lo único, para poder equivocarte todas las veces que querías. ¡Qué paz! Y no solo eso, sino te aplaudía los errores. Jorge decía, tenemos unos problemas muy interesantes. ¿Cómo? O sea que yo
había creado problemas interesantes. Y yo, wow, en mi vida me habían dicho eso. Al contrario, en otros lugares te decían, no, 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 no es así. Chekhov no es así. Le suena eso, ¿no? Bueno, años después me di cuenta que lo más asombroso de mi formación no era ni siquiera lo que yo estaba aprendiendo y absorbiendo. No, no, no. Lo más asombroso fue que años después de mi formación de 4 años, más el montaje de Ricardo III, comencé a tomar conciencia de lo que había aprendido. Pero años después, no cuando estaba estudiando, no cuando estaba haciendo Ricardo III, no, no, años después. Y fue entonces cuando yo comencé a sentir la necesidad de transmitir lo que sabía, lo que había quedado enquistado en mi cuerpo para siempre. Es decir, el deseo que otros también supieran que existe una técnica, que supieran lo que yo aprendí y lo que tanto placer me había dado. Que existe una técnica que hace que te puedes volver a enamorar de este oficio. Y entonces comenzó un nuevo problema. ¿Cómo transmito todo esto? ¿Cómo ordeno todo esto para transmitirlo con sabiduría, ¿no? Y me di cuenta que tenía que estar dispuesto al error y a fracasar cada vez mejor en mi intento de enseñar. Bueno, hasta ahí mi introducción. Ahora voy a pasar a escenificar con 2 calcetines y uno representa el cuerpo y el otro representa, un segundo, la palabra. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Ok. Porque yo una vez escuché a Jorge decir, la acción no necesita la palabra, es como si le dijera, espérate tantito que aún yo no te necesito, que todavía tengo para construir más situación sin tener que hablar, ¿no? Yo decido lo que tú ocultas, le dice la acción a la palabra. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú dices vete, cuando la acción le dice a la palabra vete, es decir, perdón, cuando la palabra le dice a la acción vete, estoy seguro que tú lo que quieres decir es que me vaya, ¿no es cierto? En cambio, cuando la acción le dice a la palabra vete, cabe la posibilidad de que quiere que se vaya, con la diferencia que también quiere que se quede, ¿no? Ok. Oye, ¿por qué no te vas? Espérate tantito que yo todavía no te necesito. Aún tengo bastante que hacer. Aún tengo cosas que construir, preguntas que hacerme y equivocarme unas cuantas veces. Además, lo que tú ocultas, amigo, lo decido yo. Porque si lo decides tú, estamos jodidos. No sé si me entiendes. Pues no lo entiendo. ¿Por qué? Yo no oculto nada. Lo que digo es lo que es. Justo ese es el problema, que no ocultas nada, mi hijo. Porque cuando tú dices, por ejemplo, vete, yo me juego lo que quieras, que lo que quieres decir es que me vaya. ¿O no? Mujer, ¿qué va a hacer si no? Vete significa vete. Hombre, qué previsible eres. Cuando yo digo vete,
además de querer que te vayas, cabe la posibilidad de que también quiero que te quedes. ¡Buah! Es usted muy contradictoria, mujer. No hay quien te entienda. ¡Qué ganas de joder! Ustedes son todos iguales. ¡Buah! Que sepa usted que estaba yo primero. Empezamos por ahí. Luego vino usted con su régimen militar. A ver. Baja el tonito que usted se está buscando un problema. Obvio, es mi naturaleza, hombre. ¿Qué le voy a hacer? A mí no me gusta que me cuestionen. ¿Me oye? ¿Lo dices porque envidias mi creatividad o qué onda? ¡Ah! Envidia yo. Usted mucha creatividad, pero se equivoca mucho, ¿eh? Es usted un conflictivo de mucho cuidado. No se oye, ¿no? No, no se te escucha, Martín. Martín. Se fue el sonido, Martín. Se fue el audio. Martín, se fue el sonido. Es que se le ha caído el audífono que tenía. Hay que avisarle, a ver cómo hacemos para avisarle. Porque se fue el sonido. Martín. Alguien No llega. nos ve. Lo llamo por WhatsApp. A ver si lo llamo ver, por que WhatsApp. no se Mandarle. escucha. Alta contingencia, alta A ver. contingencia. A ver. Lo voy a silenciar a ver si se da cuenta. Martín. Sí, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Que vaya para atrás. Ya. No, no. ¿No se dio No, cuenta? Martín, que no se te Ah, oye. ya, ahora sí, ya. Ok. Ya. Martín, está silenciado. No se da cuenta. Ya se dio cuenta ya. Ya, sí, ahora sí. Porque se ha puesto lo Ah, es que ahora. se te había caído tu audífono y no te escuchabas, Martín. A ver ahora. No te No. escuchamos. A ver, habla, por Ya. favor. Ya, a ver, habla. Fue la palabra la que nos quiso castigar por hablar mal de ella. Eso es. Se fue el audio. Ahora. Ahí. A A ver. ver, ¿Así? Sí, ahora sí. A ver. Un poco mejor, a ver, otra vez. ¿Se me oye o no? Ahí ya. Ahora ya está. sí. Ok. A ver. Sí, pero hubo una parte final de lo que hiciste que no se te escuchaba nada, ¿eh? Ok, Tendría- retrocedo un poquito. Eso, retrocede un poquito. No pasa nada, tenemos tiempo, no hay problema, dale. Ok. Entonces, dice la palabra, yo no he visto nunca a nadie hacer tantas estupideces que tú. Pareces una niña caprichosa, exagerada. Lo que tú digas, pero cuando yo me marchito, otro gallo cantará. Y te voy a decir más. Cuando me quiten el goce creador, yo no participo. A ver qué vas a hacer sin mí. El que no necesita a nadie soy yo. El teatro es lo que se dice. En mi época todo era más fácil. Más fácil, claro. Haciendo lo que ya hicieron otros, copiando la vida, expresando lo que no tienes, ¿eh? Mentirosillo. ¿Y tú qué? Contando garbanzos debajo de la mesa. Chekhov no es así. ¿No? A ver si te metes en la cabeza que esto no es de hablar. No eres el protagonista, pedazo de pretexto.
Hablando de cabezas, a ver si te la traes al ensayo, porque siempre te la dejas en casa, ¿eh? ¿Y para qué quiero una cabeza? Yo, si yo trabajo para que ocurra lo que no puede ser pensado, búscate un trabajo en la radio, hombre. No llores. Acuérdate de que llorar no te hace mejor actor. Bueno, está ahí. Muy bien. Espectacular. Qué bueno, Espectacular. Martín, qué bueno. Excepcional. Bueno, esta ha sido una masterclass de 5 minutos Sí, de la, exactamente. de la técnica de Sí, Jorge. madre mía. Qué bueno, me ha encantado. Habría que ensayar más, pero bueno, es para que se entienda el tema, ¿no? Bien, para abordar, repetir para no repetir en tan poco tiempo, he decidido compartir algunas reflexiones que me llaman la atención desde la perspectiva de un alumno, de un exalumno, a través de la lectura, y desde esa perspectiva me encuentro en una posición privilegiada, no solo por la formación de 4 años con Jorge, sino además por haber participado en la obra de Ricardo III. Y por tanto, he podido vivir en cuerpo y alma todos los recovecos de la técnica. Y aunque uno se oxide, porque si te oxidas, si no ensayas, hay que tener lo que oxidar, ¿no? Uno de los principios técnicos fundamentales favoritos que más me hicieron crecer y entender es el trabajo con los excesos. Los excesos son para marchitarse, pero hay que tener lo que marchitar. Me encanta eso. Es un proceso que en muchos casos he aplicado antes de llegar a una grabación, por ejemplo, que lo apliqué en casa, obviamente, para que en el lugar de trabajo pudiera responder a la exigencia de un resultado rápido, que siempre se trata de eso, ¿no?, en la tele, o al menos tener una propuesta, que por otra parte no pocas veces es descartada por falta de parecido a la vida. El goce creador. Jorge dice en Repetir para no repetir, en algún momento del proceso, un alumno debe elegir una opción técnica a la que desea pertenecer. ¿Cómo asumir una responsabilidad? ¿Cómo asumir una responsabilidad de pelear contra las resistencias que no te dejan progresar en el aprendizaje? Entonces digo yo, con la pregunta que me surge es, ¿contra cuáles resistencias elijo yo pelear? ¿No? Uno, por ejemplo, una resistencia contra la cual podrías elegir pelear es, la podemos decir, la línea americana, Lee Strasberg, lo que sea, la memoria emotiva. Sería contra la dificultad, por ejemplo, de revivir un recuerdo con toda la verdad de la que soy capaz, ¿no? Para que con ese estado de ánimo conseguido, aplicarla a la secuencia, a interpretar y darle vida a las palabras que tengo que decir. Es una opción. Otra opción, que sería la TIGE, que elijo pelear contra la dificultad de encontrar acciones luego de interrogar el cuerpo, que generan una conducta que dan vida a las palabras que tengo que decir. Es decir, la pelea de saber con qué trabajo para conseguir mi objetivo. El primero apela a un ensayo mental, en el segundo a un ensayo más corporal. El primero apela a la introspección y el segundo a la expresión corporal.
casi termina en un qué quiero y cómo lo digo, en oposición a qué quiero y cómo lo hago. Entonces, evidentemente yo elijo qué quiero y cómo lo hago, que sería la técnica interpretativa de Jorge, por varios motivos. La primera es que la acción sabe más que la palabra. ¿Por qué? Sencillamente porque la acción decide lo que la palabra oculta. ¿Y por qué la palabra no puede decidir lo que la acción oculta? Pues la respuesta que yo encontré es porque la acción llega antes. La palabra puede decir lo que quiera, pero la acción puede contradecir a la palabra. La acción decide lo que significa esa palabra. El cuerpo revela el significado de la palabra. Entonces me he dado cuenta que quien decide lo que pase en la cena es la acción. El segundo motivo por el cual elijo el qué quiero y cómo lo hago son las posibilidades de crear situaciones con distintos matices a través del cuerpo. Las posibilidades de crear situaciones con distintos matices a través del cuerpo son infinitas, de modo que no terminas de aburrirte nunca, porque los recursos expresivos a través del cuerpo son interminables, en oposición a la palabra que invita a copiar la vida, a hacer lo que otros hicieron, y por tanto a expresar lo que no tienes, o sea, lo que no es auténticamente tuyo. Y la cantidad de con qué trabajo son infinitas. El tercer motivo por el cual elijo el qué quiero y cómo lo hago es el famoso goce creador que provocan los dos anteriores. Y la cuarta y última es la honestidad frente al arte, es decir, la ética frente al trabajo, el sentirse un creador genuino y no un imitador. Entonces fue claramente mi caso de estar hambriento, de encontrar una técnica en la que yo pudiera medrar, crecer y gozar y disfrutar. Yo sostengo que el principio técnico fundamental que sucede lo que no puede ser pensado es la forma más pura, más honesta, más genuina y por tanto más ética de crear un objeto artístico, en este caso una escena o una obra. Una característica inherente de la TIGE es que es mucho trabajo, es muchísimo trabajo. Y aunque con el entrenamiento constante se agilizan los procesos, ¿no? Pero si damos por hecho que es un proceso laborioso, también te puedo afirmar que es un proceso lleno de gozo y quizá en la misma proporción. Si podemos afirmar que no trabajamos para obtener resultados, ¿para qué trabajamos? Yo digo, para gozar. Jorge dice que los ensayos se hicieron para equivocarse. Es una gran afirmación. Y yo quiero añadir algo y creo que se puede adivinar. Que los ensayos se hicieron para equivocarse y para gozarlos. El gozo de fracasar cada vez mejor. ¿Y por qué? Porque esa premisa genera un ambiente de libertad. Y en un ambiente de libertad es tal vez el único vehículo en donde un alumno, un actor, encuentra con lo que conquistar su propio talento y por tanto producir hallazgos que no podían ser pensados, hallazgos que no existían antes de llegar al ensayo. Y cuando ensayas con la presión de tener que dar un resultado, el oxígeno creativo y el factor goce se reduce considerablemente y se cierran infinidad de caminos expresivos que podrían ser tesoros.
Y cuando ensayas con la presión de dar un resultado o de cumplir órdenes, tendemos, una vez más, a copiar la vida, a hacer lo que hicieron otros y terminamos expresando lo que no tenemos. Lo cual, por cierto, no pocas veces es aplaudido en la televisión. ¿Con qué trabajo? ¿Con qué trabajo? Es para mí una gran frase, tan sencillo, son 3 palabras, pero con qué trabajo es el vehículo en el que te montas para afrontar y perseguir tu objetivo. La pregunta para mí no es ¿qué hago para conseguir mi objetivo?, sino ¿qué hago para perseguir mi objetivo? Y ahí te va. Porque el objetivo solo existe para caminar. Técnicamente no es para conseguirlo. El objetivo es como un horizonte. Cuando tú te acercas, él se aleja. El objetivo no se consigue, se persigue. ¿Y cuál es el objetivo del objetivo? Pues, para mí, caminar, trabajar. Y por tanto, nuestra tarea también consiste, 1, en buscar problemas que obstaculicen el camino hacia nuestro objetivo. Y 2, en trabajar la contradicción. Es decir, motivos por los cuales no quiero perseguir mi objetivo. Y los 2 hacen que nunca termines de conseguirlo, lo cual nos interesa, ¿no? Claro. Yo recuerdo la pregunta en clase. Decía un alumno, ¿cuántos obstáculos puedo trabajar al mismo tiempo y cuánta contradicción? Y la respuesta de Jorge es, y me temo que sigue siéndolo, lo que el cuerpo aguante. Sí, Lo que el cuerpo aguante. así es. Todo lo que puedas. Obvio que el cúmulo puede generar un exceso, pero los excesos, ¿para qué son? Para marchitarse. Pero hay que tenerlo que marchitar. Si no generamos esos excesos, no tenemos nada que marchitar. Conseguir el objetivo invita a encontrar respuestas. Perseguir un objetivo invita a trabajar a favor de la pregunta. Con esto, entrenamos buscar problemas. Entrenamos buscar problemas. Entrenamos buscar conflictos desde el actor. Acumular problemas es como si tiraras tu flecha y en el vuelo agarras la manzana, el plátano, la piña, la uva, la pera, no solo la manzana. Y por eso trabajar con los sentimientos y la naturalidad en el comienzo de un proceso de ensayo, es un grave error, porque la naturalidad y los sentimientos no te dejan trabajar con los excesos, no te dejan explorar, no te dejan jugar, no te dejan ser idiota, ridículo. Obviamente yo no estoy en contra de los sentimientos y la naturalidad. Y ya usando las palabras de Jorge, estoy en contra de que aparezcan a destiempo, que los sentimientos y la naturalidad aparezcan en el momento equivocado del proceso. Hasta ahí mi aclaración sobre pues varias cosas de repetir para no repetir. Creo que mi tiempo se acabó. No importa, seguimos. Muchas gracias, Martín. Una excelente participación pues como les prometimos, tenemos invitados de alto nivel. Las personas nos están preguntando por la participación de Octavio, nos piden su presentación. Por favor, pónganse en contacto con él. Le pueden escribir en estos momentos por Zoom y solicitársela. Y bueno, pues Martín nos ha
traído toda una clarificación, ¿no? A través de su experiencia, a través de su visión, de todo este proceso que le ha llevado a acercarse a la técnica, ¿no? Y sobre todo ponerla en práctica en diferentes medios. Entonces, eh, pues muchas gracias, Martín. Es un acercamiento muy agradable y honrado de parte de la Universidad Veracruzana porque estés aquí, igual que Octavio. Jorge, no sé si quieres decir algo o podemos pasar al diálogo con las personas que nos acompañan. Tenemos personas que nos están viendo en Facebook también, tenemos ahí un público, entonces también si alguien en Facebook desea hacer una pregunta a nuestros ponentes, a nuestros invitados, puede hacerla y yo se las haré llegar. Sí, no, vamos a empezar el intercambio. Yo estoy francamente encantado, ¿no? De haber recibido una, yo diría, una reflexión basada en la experiencia, ¿no? Tanto formativa como en relación al viaje hacia un espectáculo. Me parece que es un encuentro singular en el día de hoy. Y la verdad que festejemos el que estemos aquí y abramos las posibilidades del intercambio. Hay muchas cosas para comentar. Adelante, Sabine. Bien. ¿Alguien desea? Pueden levantar la mano y les doy la palabra o puedo empezar a hacer algunas detonaciones a través de los comentarios que nos han dado en el chat. Yo quiero hacer un comentario para que en todo caso la gente, quizá para reflexionar, se motive, ¿no? Para mí, el momento culminante de la adquisición, formulación o deseo mío de consolidar mi delirio técnico, tuvo que ver con las dificultades que Shakespeare me proponía, ¿no? Yo me di cuenta que había que buscar la manera, ¿no?, de escapar del logocentrismo, ¿no? ¿Cómo escapar de la palabra, ¿no? Logos es una palabra griega, significa verdad, razón, ley, palabra. Claro, ¿y cómo escapar de la palabra de Shakespeare? Porque en realidad cuando uno la lee es una cárcel maravillosa, ¿no? Entonces, cuando empecé a darme cuenta que el único vehículo de escape era el cuerpo, empezaron a aparecer algunos problemas que se traducen en la técnica, ¿no? Y a partir de todo lo que ustedes han escuchado, se produce lo que es el viaje, ¿no? Tanto formativo como por un ensayo, ¿no? Pero el tema de cómo en mí Shakespeare aparece como un problema que había que resolver, permitió un desarrollo que de otra manera quizá no hubiera aparecido, ¿no? La primera vez que yo pensé, no es porque los personajes son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Y eso me pasó en Shakespeare. Cuando me di cuenta que no nos atrevíamos porque la palabra no nos dejaba atrevernos. Y a partir de ahí decíamos, oh, es muy difícil hacer esto, no puedo. Ahí cambió buena parte de mi conciencia de lo que es la técnica, o en todo caso se siguió elaborando gracias a ese momento. Ok, dale, Sajid, adelante. Bien, ¿alguien desea tomar la palabra? Y si no, bueno, inicio con algunos comentarios que nos han dejado en el chat. Sí, yo quisiera comentar algo, ya que también Jorge antes ha aludido a mi participación, ¿no?, en Ricardo III, después el Macbeth, en García Lorca. Yo soy una amante confesa de la estructura, es decir, una vez que me parece súper divertido, además, dentro de todo el proceso, cuando uno ya ha ido encontrando las acciones, cuando las va estructurando, todo ese tejido entre palabra y acción, me parece que es algo muy lúdico y algo realmente satisfactorio. Evidentemente, para llegar a esa estructura hay que trabajar todo lo que también Octavio ha expuesto muy bien, ¿no? Es decir, hay que pasar por todo ese proceso de no tenemos nada, y hay que sostener ese no tenemos nada y hay que atreverse a no tener nada y hay que poner el cuerpo y lo que siempre decimos, ¿no?, un máximo esfuerzo para un mínimo resultado. Los ensayos, hay veces ensayos que uno está, pone y el resultado, digamos, es muy chiquitito
pero es muy grandioso a la vez, porque te da el aliento de seguir jugando y de seguir construyendo, ¿no? Y yo creo que para poder llegar, que me parece una frase maravillosa, ¿no? Repetir para no repetir, muy sugestiva además, ¿no? Cuando todo el mundo así dice, ¿no? ¿Y cómo podéis hacer la misma función tantas veces y no os aburrís y no sé qué y no sé cuántos? Esta cosa rancia y antigua también del teatro, o que cómo os aprendéis todo eso de memoria, ¿no? Parece que son dos comentarios bastante mediocres, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo este, ¿no? Pero una vez que esa estructura, y tarda en consolidarse, o sea, yo creo que uno ya a veces llega al estreno y la estructura está, pero todavía uno está pendiente de la estructura, está pendiente de ahora tengo que ir de aquí a allí, tengo que esto. Cuando la estructura realmente se supera, es un viaje a la no anticipación. Es un viaje, pareciera ser contradictorio, ¿no? Porque cuanto más lo hago, pareciera ser que más capacidad o posibilidades de aburrimiento habría, y es al contrario. Cuanto más lo hago, más posibilidades hay de que eso lo olvide y realmente pueda gozar el aquí y el ahora y poner en marcha de nuevo los procesos que me llevaron a elegir esa acción. Lo que me pasó el día que elegí esa acción, que era más espontáneo, que estaba ahí, que yo, pues sí, lo recogemos, lo hacemos, lo montamos, lo metemos en la estructura, y una vez que esa estructura se olvida, es decir, que son segundos simplemente. Yo recuerdo momentos de Ricardo III, cuando la reina Margarita, que era mi personaje, iba a salir y tenía que decir todas esas profecías, todo lo que iba a pasar, y a uno le culpaba y al otro le decía, ibas a acabar así, ibas a acabar, y acababa pasando así. Al principio estaba pendiente de la estructura, pero no del texto, porque el texto estaba y estaba súper, pero sí estaba pendiente de si tengo que dar 3 pasos, hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que, mi cuerpo, cómo tiene que funcionar, ¿no? Y una vez que esa estructura se supera, es que el cuerpo se libera y aparece el aquí y el ahora, Claro. la no anticipación, y algo para mí muy, muy importante en todo proceso creador, y que yo lo he sentido en todos los espectáculos que he hecho, es el vínculo con el compañero. Sí. Es decir, sin el compañero pasa muy poco. Digamos, esa sensación de decir, estamos, perdón, aquí todos jugándonosla, y eso para mí es una de las cosas más que más satisfacción me dan de trabajar. Y cuando he trabajado con alguien que realmente no había esa devolución o no había esa posibilidad, bueno, uno sigue trabajando, se lo inventa, pasa, pero esa conexión que se da dentro de la estructura sólida me parece que es un viaje maravilloso. ¿Que hay funciones que salen mejor? ¿Que hay funciones que salen peor? ¿Que hay funciones que uno está más presente? Pero yo creo que tiene que ver fundamentalmente con la no anticipación, con la energía. Esto no se hace sin energía, sin poner ahí la energía de vamos, pero no una energía porque sí o cabezona, sino porque el cuerpo está presente y porque hay un clic que dice no me voy a reservar nada, no me voy a guardar nada. ¿Para dónde me lo guardo? ¿Dónde voy a poner esto que no sea aquí, en este espacio? Porque en el de afuera, en el de la vida, pues no se puede poner. Entonces, bueno, pues quería comentar eso, que para mí también Shakespeare fue como, y lo que dice también Octavio hablaba, ¿no? De volvió luego a Coriolano, entendió más. Bueno, pues yo te podría decir que de Ricardo III, con tantísimos personajes, todavía me falta sentarme a estudiar la conexión que hay histórica entre tantos personajes. ¿De dónde viene esta? Hombre, lo fundamental sí, pero te digo, no era algo ni que lo necesitara antes, ni que lo he necesitado después, porque no soy historiadora, pero sí había personajes que estaban contando algo que esta reina que yo tuve la suerte de hacer y el rey que tuve la suerte de hacer estaban ahí, les estaba pasando algo, ¿no? En relación a lo que decíamos en el texto hay relaciones, en el trabajo hay vínculos.
Hay vínculos y contradictorios y llenos de vida, ¿no? Y bueno, pues eso de repetir para no repetir, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con una estructura. Si no tienes una estructura clara, repites y repites. Si no tienes una estructura superada, repites y repites. Pero para no repetir, yo creo que es la técnica lo que te da la posibilidad de estar en cada uno y luego eso, ¿no? Cuando empieza a aparecer ya la contingencia o hacerla consciente, la contingencia, dices, uff, qué bien, ¿no? No se ha movido nada de la estructura, no ha cambiado nada, porque yo además es que en eso soy como férrea, es decir, si yo tengo que hacer en estos momentos lo hago, pero cuando se supera aparece una contingencia en ese viaje que llena todo como de vuelo y de goce creador, como dice Martín. Bueno, nada, quería comentar esto y muchas gracias porque me han gustado mucho las dos exposiciones que habéis hecho. Muy bien, muchas gracias, Maestra Carmen. Y es que hay algo muy interesante que puedo rescatar de estas dos participaciones. La mente está hecha para repetir, es decir, los pensamientos se repiten, ¿no? Tan es así que podemos tener pensamientos intrusivos que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Pero el cuerpo no está hecho para repetir, es decir, el cuerpo necesita no repetirse, el cuerpo necesita cambiar de posición, de movimiento, de lugar, es decir, no podemos o no debemos o no hacemos una repetición constante, digo, ni siquiera los tics nerviosos, aunque son similares, repiten, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo en el teatro convencional, en el teatro tradicional, se va en contra del cuerpo por dar preeminencia a la mente, a la palabra, ¿no? Es decir, yo quiero que el cuerpo siempre haga lo mismo porque quiero que se vea una imagen, ¿no? En otra ocasión también en estas charlas hablamos de la estética, ¿no? Con Aldo Prico. Y justamente en pos de esa imagen sacrificamos todo el proceso creador y libertario, voy a decirlo así, del cuerpo, que va a liberar y que puede generar otra cosa muchísimo más interesante, ¿no? Entonces, eh, creo que la libertad del cuerpo llega a través de esta técnica, ¿no? De la TIG. Voy a dar una pregunta que está en el chat. No las... Por, perdón, Sahid, por subrayar solamente una cosa de lo que dices. Todos nacemos sin separación entre conciencia y cuerpo, entre mente y cuerpo. Luego separamos y acabamos siendo transportadores de cerebros, y ahí aparece el problema. Es cuando acabamos negando el cuerpo, porque acabamos siendo el cuerpo como transportador de cerebro. Eso es lo que en última instancia peleamos para evitar, ¿no? Para tratar de que el cuerpo se haga cargo de aquello con lo que nació y que se ha perdido. Adelante. Y eso lo comentaba en el primer libro de didáctica de la dramatización, Fabiola Paveto, ¿no? Sí, Los cuerpos que se van cargando, ¿no? hey, Muy bien. lo Entonces, que nos cuenta, tú hablas de teatro tradicional, ¿no? Y yo te quiero decir, en España todavía, yo creo que en la mayor parte de los casos, ayer me escribía una actriz de México, Guindig, Elizabeth Guindig, que está trabajando con un director que la vuelve loca con el texto, ¿no? Que lo único que hace es una y otra vez hablarle de lo que dice la obra, de los contenidos textuales. Es decir, ¿por qué hay esta obsesión con analizar el texto? Hay una obsesión con eso, no es que eso es simplemente un capricho, es porque se pretende descubrir la mentira y que salga la verdad. Se analiza, pues dice, no, ese texto oculta algo, tiene que salir la verdad. Eso es lo que intentan a la hora de analizar, que aparezca una verdad oculta. En cambio, el cuerpo no miente nunca. El cuerpo preparado para construir no miente. Lo que dice lo está en ese momento construyendo, ¿no? Y ahí aparece la diferencia entre la cabeza y el cuerpo a la hora de generar un proceso creador. Dale, Sajid, perdóname. sí, no, muy bien. Paulo César le dice a Marta, ¿podría repetir, para no repetir, por favor, las 4 motivaciones, razones para priorizar el cuerpo sobre la palabra, lo espontáneo sobre lo racional, si es que entendí bien lo que compartiste? Estos 4 motivos que nos compartiste al final, Marta. Sí, claro. Mira, primero la acción.
sabe más que la palabra. ¿Por qué? Sencillamente porque la acción decide lo que la palabra oculta. Porque la palabra puede decir una cosa, pero si el cuerpo, tu acción lo contradice, si tú, por ejemplo, eh, quieres en una escena que el otro personaje se vaya, pero te pones de rodillas a limpiar sus botas, el cuerpo está diciendo, no te vayas, pero la palabra dice, vete, ¿no? Eh, es decir, la acción es tan potente que decide sobre la palabra. Yo encontré eh, que porque la acción también llega antes. La acción está primero y luego llega la palabra, porque el cuerpo está, antes de abrir la boca, el cuerpo está presente. La Claro. palabra puede decir lo que quiera, pero la acción puede contradecir a la palabra. La acción decide lo que la palabra significa. El cuerpo revela el significado de la palabra. Entonces me he dado cuenta que quien decide lo que pasa en la escena es la acción. Dos, las posibilidades de crear situaciones con distintos matices a través del cuerpo son infinitas, de modo que no terminas nunca de aburrirte, porque los recursos expresivos a través del cuerpo son interminables, o sea, literalmente interminables. Hay tantas posibilidades como personas en el mundo, se podría decir, ¿no? En oposición a la palabra que invita a copiar la vida, que invita a hacer lo que hicieron otros y por tanto expresar lo que no tienes. Al menos lo que no es auténticamente tuyo, ¿no? Eh, es discutible también eso, pero al menos no lo que no es auténticamente tuyo. La cantidad de con qué trabajo son infinitas. Tres, el goce creador que provocan los dos anteriores. O sea, el placer de imaginar y de trabajar a favor de no saber qué va a suceder, de hacer antes de poner la cabeza, provoca mucho placer y libertad, si es que te lo dan en un ensayo, ¿no? Y cuatro, pues la honestidad frente al arte es la forma más ética, el trabajar a favor del no saber, el crear en este mismo momento y no traer las ideas de casa como comprar un mueble de IKEA, que la traes hecha y en casa te lo montas. Eh, el sentirse un creador genuino y no un imitador. Esas son para mí. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y fíjense que en relación a lo pedagógico, ¿no? Estos dramaturgos que inclusive a mí como me molestan los textos que traen acotaciones, ¿no? Y mira hacia acá y ahora está haciendo esto, o sea, pues, ¿qué tiene que hacer el actor, no? Pero creo que esto me asemeja mucho a esos maestros que dan una clase, ¿no? Y que te piden que en el examen escribas exactamente lo que dijo en clase, ¿no? Si tú lo pones con otras palabras, si tú lo pones de otra forma, aunque demuestres tu aprendizaje, si no está exactamente como viene el libro, si no está exactamente como él lo escribió en el pizarrón, entonces está equivocado, ¿no? Eso creo sería la palabra en el proceso creativo. Recuerdo una experiencia que tuve al hacer una escena de Shakespeare, de Romeo y Julieta, ¿no? Y llegó un momento de decir, bueno, es que este texto lo entiendo así, punto, y se hace así, y lo hice así, y yo hice el personaje de la nana, ¿no? Entonces, ahí fue donde aprendí a que el texto, los grandes autores, ¿no? Siempre van a intimidar, ¿no? Porque es Shakespeare, porque es Chekhov, porque no. Pero cuando tú entiendes que la dramaturgia no debe de mandar, como dice Martín, a la acción, ¿no? Cuando la acción llega primero, cuando la acción es más fuerte que la palabra, pues no te queda más que rendirte a la acción, que rendirte al cuerpo. Y cuando lo haces, efectivamente viene ese goce creador. Y cuando se da ese goce creador, es cuando verdaderamente te reconoces a ti mismo como actor, como artista, como, ¿no? Como alguien que está para crear de otra manera
cuando nosotros solamente reproducimos lo que nos dice la palabra y que el director interpreta, porque además es una interpretación subjetiva, ¿no? Entonces solamente estamos siendo meramente reproductores de algo. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar, hablar? Sí, yo quería añadir algo más. Adelante, Martín. Creo que el ensayo al menos tiene que ser tan placentero como cuando estrenas, porque tenemos una sensación en el cuerpo de cuando estrenamos vamos a disfrutar, ¿no? Y al menos debe ser igual. Yo he tenido ensayos en Ricardo III o cuando estaba trabajando solo, eh, que he disfrutado tanto que pocas cosas se pueden comparar a eso. Cuando, cuando, cuando de pronto llega el petróleo, cuando encuentras algo y llega tanto petróleo que no sabes ni qué hacer con tanto petróleo, llega la siguiente tarea a ver cómo encauzo ese petróleo que vaya donde tiene que ir, ¿no? Ahí está el talento del actor, del equilibrio entre la inteligencia y la sensibilidad, de saber cómo manejar tanto petróleo. Pero cuando llega, wow, pocas cosas se pueden comparar a eso, realmente, en cuanto al placer. Entonces, no hay que olvidar que los ensayos son para gozar, no solo cuando se estrena. Y tal vez el ensayo es mucho mejor que cuando empiezas a hacer las funciones. Me gustó algo que decían tus marionetas, ¿no? Mejor vete al radio, ¿no? Al teatro. Sí, Mejor hagamos un club de lectura, ¿no? Quedaría sí, mejor, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien, aquí nos hace otra reflexión, Pablo César. Quedarse en solo lo que brinda el texto, en analizarlo sobre lo que surge en la conexión físico-emocional con él, supondría considerar que la obra de teatro inicia y termina en el guión y no en el proceso de construcción y de significación. Una cosa es un análisis literario de texto, otra construir con el texto y luego compartir y analizar lo que vamos construyendo, ¿no? Efectivamente, es decir, ahora sí regreso al libro pasado, hacer es actuar, ¿no? Y repetir para no repetir un poco como en el poema que nos presenta Octavio, ¿no? Es decir, todo esto va ligado y ha sido parte de la obra, el descubrimiento, el intercambio, el diálogo que se ha dado en los libros de Jorge Inés y que en este ciclo de conferencias estamos analizando. Pues les puse en el chat la liga para quien quiera solicitar su constancia para esta conferencia. Ahí está, la vuelvo a poner para si alguien se lo perdió. Y Felipe quiere hablar. Muy bien. No, perdón, solo una reflexión. Pues primero, gracias por todos los comentarios y por las reflexiones. Creo que los dos me iluminan mucho también muchas cosas. Y hay una cosa que me encanta y es cómo hablan desde su experiencia y desde su viaje particular, que creo que finalmente de eso se trata la técnica, ¿no? Cómo cada quien la habita y la traduce en su lengua y en su cuerpo, ¿no? Y en su contexto. Hay algo que decías ahora, Sagit, que me llamó mucho la atención cuando hablabas de tu molestia con los textos que tienen demasiadas acotaciones. Me generó una reflexión, me pareció interesante. Creo que me hiciste pensar que la dramaturgia con exceso de acotación revela a veces a un autor que quiere pararse en el escenario, que quiere pasar la palabra por el cuerpo. Y eso es bello. A mí la acotación no me molesta, porque la acotación me parece una excusa, pero sobre todo me parece un vínculo con el dramaturgo que tal vez añora con subirse al escenario y hacer con su cuerpo ese texto. Lastimosamente se cae, como bien decías, a veces en una especie de totalitarismo dramatúrgico, eh, donde no me mueves ni una coma, ¿no? Y entiendo cómo lo manifiestas, porque sí es cierto que creo que el error proviene de cómo nos han enseñado a analizar el texto. Y esto no es mío, esto me lo enseñó Jorge hace mucho tiempo.
Y creo que hoy los dos hablaron de eso, ¿no? Hoy los dos hablaron precisamente de los errores que se cometen al momento de analizar la palabra dramática, ¿no? De analizar ese contenido que supuestamente debería movilizarnos. Pero me hicieron reflexionar sobre otra cosa. Entonces me hace pensar primero en esta, a veces, situación solitaria de quien escribe para el teatro, que a veces olvida que puede escribir desde el escenario, sobre todo hoy en día que se escribe tanto desde el escenario. Que no es novedoso además, ¿no? Shakespeare ya escribía desde el escenario. Pero lo que quiero decir es que creo que hay una soledad de quien escribe para el teatro, que lo obliga a imaginar incluso que se para sobre un escenario. Y voy a esta palabra, imaginación. Creo que imaginar ya es un verbo que moviliza el cuerpo, porque nos invita a ver lo que no tenemos enfrente, pero queremos tener. Y por eso me parece tan potente la palabra imaginación. No creo que exista una sola persona en el planeta que no tenga imaginación, ¿sí? Am, Todas las personas sobre el planeta imaginamos. Lo que hace falta es que nos incentiven la imaginación. Y creo que hay un recurso, me hicieron pensar los dos, que utilizamos constantemente y que suscita la imaginación constantemente, es el recuerdo. En el ejercicio de la memoria, que además el teatro sí que se encarga de ello, en el ejercicio de la memoria ya hay un ejercicio imaginativo. Porque resulta que cuando intentamos rememorar un episodio de nuestra vida, nuestra mente ya está jugando un truco, está imaginando. Tiene que imaginar obligatoriamente, de manera forzada, su propio recuerdo. Porque nadie puede recordar tal cual los sucesos como ocurrieron. Así que la memoria se inventa un recurso o utiliza un recurso para acercarse al recuerdo, ¿sí? Y es que imagina, es decir, que ya estamos ficcionando nuestra propia memoria. Claro, si nos vamos a términos ya más filosóficos, Jorge lo sabrá mejor. eh, eh, es decir, la realidad tal cual como sucede no es comprobable, ¿no? Porque nuestra memoria ya la está alterando constantemente en un ejercicio imaginativo. Ya me parece que hoy los dos me invitaron como a reflexionar sobre cómo desde la imaginación o desde el ejercicio de la memoria, en ese intento para no repetir tal cual lo que ya he hecho, ya estoy haciendo un ejercicio de alteración de lo que ya había hecho, ¿no? De lo que creía que ya había hecho. Es decir, que la misma repetición se altera a sí misma porque no va a ser igual, pero maravilloso si tengo además los aparatajes técnicos para poder saber qué fue eso que tal vez me funcionó. Y en cuanto a la contradicción, solo quería recordar una anécdota. Cuando estaba estudiando con Jorge. Recuerdo que fue un año, en un año de estos de estudio, Clint Eastwood estaba estrenando Mystic River. Y las personas que habíamos ido a ver Mystic River, pues salíamos maravilladas, por lo menos los que nos había encantado la película, no podíamos creer esa película, no podíamos creer ese thriller tan bien hecho, no podíamos creer ese nivel de actuaciones tan intenso y a esos intérpretes tan comprometidos con esta historia, una historia crudísima además. Y nunca olvidaré que en una clase, y como Jorge suele hacer, y extrayendo ejemplos constantes de la vida y de otros lenguajes, nos recordó que debíamos ir a ver Mystic River, algunos ya la habíamos visto, pero nos insistió en que debíamos ir a ver Mystic River, precisamente hablando del papel de Tim Robbins. Y decía, si ustedes quieren ver a un intérprete habitando la contradicción, vean a Tim Robbins en Mystic River. Entonces, claro, cuando encuentras el ejemplo cercano para intentar no comprobar, pero acercarte un poco más a eso de lo que se está hablando en clase y sobre todo en conceptos tan complejos como es el de la contradicción, ¿sí? Y lo ves en términos prácticos, estás adelantando un montón de camino. Tal vez para más adelante comprenderlo mejor, como lo decía Martana ahora que me ha pasado de igual, ¿no? Es ahora, mucho tiempo después, que empiezo a entender muchos postulados de aquellas clases, pero porque me lo sigo preguntando, me sigo estrellando y creo que lo sigo ejecutando mal. Y en el ejercicio de algún día
conquistar una imposible perfección, porque no la hay, que es nuestra tarea a veces, insistimos en eso, en estrellarnos una y otra vez, em, es que vuelvo a plantearme preguntas, ¿no? Y quería agradecerle sobre todo la posibilidad que esta charla dio para hablar de el compañero, ¿no? Para hablar de nuestro partner en escena, porque creo que lo olvidamos constantemente y creo que vivimos tiempos en los que cada vez se buscan maneras más efectivas de llegar al final del trabajo y entonces el vínculo y este ejercicio de encuentro que inicia desde el escenario, esta reunión social, cada vez se rompe más, ¿no? Entonces, perdón, reflexiones que me hacían caer en cuenta y que por eso me parece tan valioso este espacio y lo agradezco porque nos invitan, pues a mí personalmente me están invitando como a pensar mucho. Gracias. Gracias, Felipe. Y justo ese es el objetivo de este espacio, ¿no? Proporcionar una cercanía, proporcionar una comunicación y sobre todo reflexiones que nos permitan hacer en torno a la TIC, ¿no? A la técnica interpretativa de Jorge Inés. Si alguien más no tiene alguna duda o comentario, me gustaría darle la palabra a Jorge para que sea el cierre de esta sesión. Primero quiero preguntarte cómo se entra para la gente que no pudo entrar hoy, que hubo varias personas que me escribieron, cómo se entra en YouTube o dónde tienen la repetición de esto, Eh, dónde se cuelga. Tengo un canal de YouTube de las conferencias y en el canal voy subiendo todas y cada una de ellas. ¿Cómo tiene que entrar ahí? ¿Cómo se pone? Para que me mandes la manera en que yo le reenvíe a la gente que me está preguntando cómo entrar. Ahorita terminando te envío la liga directamente y ahí las puede ver y yo esta conferencia la estaré subiendo yo creo que el día de mañana. Vale. Tardar. Ayer, anteayer, hubo mucha gente que por diversas razones no pudo entrar hoy y le quiero enviar la manera de poder verlo, ¿no? ¿Vale? Sí, también ahí Pablo César me está pidiendo un formulario, permítame un segundo. Le voy a mandar el de hacer actuar. Bueno, si no, les doy mi correo electrónico para que cualquier cosa me puedan escribir y ahí les enviamos su constancia. Es elongi@v.mx y también pueden ustedes entrar al canal donde tenemos todas las charlas. Si me permiten, de una vez lo hago, no tardo nada. Déjenme entrar a YouTube Sí. y les paso el enlace al canal. Ahí estamos subiendo todas las conferencias. Estamos también teniendo, aquí está, miren, lo tengo como una lista de reproducción. Aquí está, y se los mando la liga. Y ahí la van a ver, me tardo más tardar un día o dos en subir las conferencias. Tenemos ya, voy a compartir para que ustedes vean. Aquí ya tenemos el ciclo internacional de conferencias y están todos los videos que hemos subido, todos y cada uno de ellos, desde el libro 1, didáctica del juego, el libro 2, alegato en favor del actor, ¿no? Y podemos ir viendo todas las estadísticas. Estas son visualizaciones nuevas, por ejemplo, de esta semana, solamente de esta semana, ¿no? Y se va armando de manera completa, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos un seguimiento. Este es el horario habitual de las conferencias, ¿sí? Empezamos a las 10 horas de México y solamente la pasada la tuvimos que mover una hora, pero este es el horario habitual de las conferencias, a las 10 horas de México, a las 6 horas de España, a las 12 horas de Argentina, me parece, ¿no? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Facilitador Longi.
o Sajid Longi, ahorita les digo, tiene mi nombre. Ese es el canal que uso para, sí, Facilitador Longi, @Facilitador Longi, se los pongo ahí. Por ahí tienen que entrar entonces. Así es. Vale. Luego luego nos lo envías, Ahorita se lo envío. y me lo envías incluso en WhatsApp, que le voy a enviar a la gente que me ha preguntado. Claro, con gusto. Ahí tenemos todo el material y además pues les comento que gracias a los datos que nos dan en los formularios y estamos analizando dónde está esta red que queremos construir, ¿no? Tenemos gente de muchos países, tenemos diferentes aproximaciones hacia el teatro, diferentes estadios de conocimiento de la obra de Jorge, ¿no? Entonces, ahí se puede ver. Lo puedes escribir aquí también. Sí, lo acabo de poner ahí en el chat, así lo pueden buscar ustedes en YouTube. Y ahí está la lista de reproducción, está la del ciclo de conferencias, ¿no? Bien, entonces, sin más, por el momento, creo que me despido muy agradecido con nuestros dos ponentes, con Octavio, con Martín. Creo que ha sido de verdad un placer, un honor y cada vez nos refrescamos más y nos ayuda mucho en nuestro proceso de acercarnos más al goce creativo, a la creación, a la libertad, ¿no? Agradezco mucho a ellos, agradezco también a Jorge Inés, agradezco también a Carmen Vaz y a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros. La próxima semana tenemos el libro de 25 ventanas, el cual estará dado por Eduardo Sánchez Medina de Colombia, dado que allí fue donde se llevó a cabo el proceso del cual parte la reflexión para crear ese libro. Sí, adelante, Enrique. Solo una duda. ¿En dónde va a compartir la liga para la siguiente sesión? Es la misma liga con la que entraste, puedes entrar. Ah, ok. Gracias. Sí, es la misma liga, pueden entrar cada semana, ¿no? Nos quedan solamente 4 libros, ¿no? Y cerraremos también, veremos La Generación Sin Muerte, el último libro, el libro más actual, que nos había dicho Jorge que ya no iba a escribir, pero ahora resulta que no, que ya se dio cuenta que tiene que seguir escribiendo. Entonces, vamos a tener más libros, lo cual nos va a dar pie para otro ciclo de conferencias, ¿no? Yo les agradezco mucho, que pasen muy buena tarde, muy buena noche y muy bonito día en donde quiera que estén. Nos vemos el próximo viernes. Yo soy Sajid Longi y a nombre de la Universidad de Veracruzana les digo gracias. Gracias, nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Octavio, gracias, Martín. Gracias a todos. Por lo que Gracias a hemos ustedes. vivido y por lo que hemos Gracias. Gracias. Gracias, Cuídate, Jorge. Seguimos, nos vemos el viernes que viene, nos vemos muy pronto, ahí estamos. Hasta luego. Nos vemos. Abrazo a Adiós. todos.